Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios, un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras, en la voz del pastor Carlos Villalta, esperando sea de mucha edificación para tu vida. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Bendiciones para todos, hermanas, hermanos, amigos, que el Señor esté bendiciendo sus vidas en esta hora. Para mí es un privilegio de parte de Dios el hablar un momento de la palabra de vida, de la palabra que el Señor nos ha dejado. Bendito sea el Señor. Para decirte que las promesas de Dios son fieles, las promesas de Dios son para creerlas. Bendito sea Dios. Si nosotros vamos a la Escritura y leemos con fe la palabra de Dios, tendremos de Él siempre fuerza, tendremos de Él siempre fortaleza a través de su palabra. Pues si tú te alimentas 3 veces al día, muchas veces hasta 4 veces al día, y tienes fuerza, eso es lo que te alimenta, eso es lo que te sostiene materialmente. Cuanto más si escuchamos la palabra de Dios, leemos la Escritura, bendito sea Dios, es necesario para nuestra vida espiritual y tener fuerza y fortaleza de Dios, que seamos alimentados a través de la palabra. Porque cuando no somos alimentados de la palabra, cuando dejamos a un lado la palabra de Dios, vamos a tender a debilitarnos. Nuestra fe va a ser débil, vamos a entrar en muchas dudas. Pero el Señor nos exhorta en este día a que podamos nosotros tener confianza y fe en su palabra. Bendito Dios. Vamos a ir a la Escritura en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 6. Capítulo 6 y versículo 66 en adelante. Dice así la Escritura hasta el verso 68. Le damos lectura en el nombre poderoso de Jesús. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Bendito sea Dios. Vamos a ver la palabra, la Escritura, el consejo de Dios para nuestras vidas. Que cuando nosotros vemos la palabra del Señor, Jesús, Él enseñaba a sus discípulos. Jesús, Él enseñaba a sus discípulos, a los que le seguían, a los que habían tomado la decisión de seguirle. Jesús no obligó a nadie a seguirle. Jesús no obligó a nadie. Él solamente predicaba y enseñaba la palabra. Jesús hacía milagros, sanidades, enseñaba, exhortaba. Su doctrina era y es con autoridad. Y las personas voluntariamente seguían al Maestro. Entonces, las personas al seguir a Jesús, muchos de ellos, escuchando las promesas, escuchando las enseñanzas, escuchando el cómo vivir en esta vida, en esta tierra, sabiendo que de esta tierra nosotros no nos llevaremos nada, solamente lo que hayamos hecho, lo que vivimos, cómo nos presentaremos delante de Dios es con nuestras obras. Y Jesús enseñaba cómo vivir. Jesús enseñaba cómo vivir. Pero dice el verso 60 del capítulo 6. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, o sea, cuando escuchaban las enseñanzas de Jesús, porque estaba bien los milagros, ellos podían ver los milagros, podían ver las sanidades que Jesús hacía.
Pero al escuchar las enseñanzas, porque él dijo todas estas cosas en las sinagogas, enseñando en Capernaum, pero al oírla muchos de sus discípulos dijeron: dura es tu palabra, dura es tu palabra. Al oír la enseñanza, los discípulos, aquellos que habían tomado la decisión de seguir al Maestro voluntariamente, al escuchar las enseñanzas, dijeron: dura es tu palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús, dice el verso 61, en sí mismo, que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Si cuando el Señor hablaba, enseñaba la palabra, es porque se puede vivir, alabado sea el Señor, como el Maestro, como el Señor manda, y no es de nosotros mismos, sino es por fortaleza y fuerza de su Santo Espíritu. Bendito sea el Señor, aleluya. Por eso es que el Señor dijo en el verso 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Bendito sea el Señor. Es que cuando escuchamos la palabra, muchas veces a nuestro humano pensar, nuestra humanidad, nosotros podemos ver que se vuelve difícil, un tanto difícil la palabra, porque pensamos humanamente, que humanamente nosotros quisiéramos cubrir todo, pero humanamente no se puede. Lo que sí se puede es clamar al Dios del cielo, y cuando yo soy débil, entonces debo de decir que soy fuerte en el Espíritu. Cuando en mi carne yo no puedo, tengo que refugiarme en Dios. Tengo que refugiarme en Él todo el tiempo, porque separado de Dios, aleluya, el hombre nada puede hacer. Por eso que el Señor dijo: pero hay algunos de vosotros que no creen, el verso 64. Hay algunos de vosotros que no creen. Bendito sea el Señor. Entonces el verso 66 nos relata y dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué? Porque hallaron dura la palabra, hallaron difícil, hallaron que no podían soportarlo, hallaron que no podían vivir, se vieron escuchando las enseñanzas del Señor Jesús, pero no podían vivirlo, no podían estar, bendito sea el Señor, escuchando esa palabra, porque era muy dura, muy difícil. Por eso que el Señor Jesús dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 7 y verso 24, que todo aquel que escucha estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Es que escuchar las enseñanzas del Señor se escuchaba muy difícil, sí, pero se puede hacer. Jesús lo enseñó. Se puede vivir la palabra, se puede vivir la palabra. Yo tengo alrededor de 7 años y medio, de que el Señor Jesús llegó a mi vida. Y te puedo decir con seguridad, te puedo decir con mucha certeza de que Él no te deja en ningún momento. Cuando tú te das cuenta, aleluya, que muchas veces quisieras agradarle más, pero no puedes. Que en lo humano y la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Pero el espíritu está dispuesto. Hasta este momento Dios me ha sostenido. Que he hallado muchas veces duro, sí, difícil, sí. Pero el Señor dijo que era fácil. El Señor dice en su palabra que es fácil su carga, Él ligera su carga, que no es difícil. Nosotros la llamamos difícil porque Él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cuando nosotros vamos por la palabra y vemos por la palabra que debemos de ser mansos y humildes, esto se vuelve, como dijo el Señor, es fácil y ligera mi carga, mi yugo es fácil.
Pero muchas veces hallamos dura la palabra. Y Jesús dice, yo no estoy y no he obligado a nadie. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Esto es voluntario, El seguir al Maestro es voluntario, bendito sea el Señor. Y si Él dio su palabra, y dijo Él en su palabra que todo aquel que escucha su palabra y las hace, y le compararía a un hombre prudente. Y aquel que escucha la palabra y no las hace, le compararía a un hombre insensato. Es porque Él sabe muy bien que el ser humano puede cumplir su palabra, puede luchar por agradarle, y cuando el hombre no puede, y cuando el hombre lucha y no puede porque está lleno de concupiscencia, llega Él con su Espíritu Santo, llega Él con su Espíritu Divino, pues separado el hombre de Dios nada puede hacer. Jesús les dice, ¿queréis acaso iros también vosotros? Señor Jesús, Él no iba a cambiar su prédica. Él no iba a cambiar su manera de enseñar porque se estaban yendo. El Señor Jesús no cambia, su evangelio no cambia. Porque tú quieras no vivir para Él, Él sigue siendo Dios. Solo eso sí, lo que dijo Pedro es una verdad. ¿A quién iremos? Tú has comido y tú has estado y has disfrutado el evangelio. Hemos disfrutado de la presencia de Dios. ¿A quién más iremos? ¿A dónde? ¿A dónde iremos? Aleluya. Si solo el Señor tiene vida. Si solo Él es el todo para nosotros. Si solamente el Señor, bendito sea el nombre de Cristo. Si solamente Él tiene palabras de vida, vida eterna. Dios lo ha prometido que estaría con nosotros. Él dijo, yo me voy y no los dejo solos, vendré a vosotros. Bendito sea el Señor. Es Cristo Jesús el que dice que solamente, dice Él, mis palabras, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Mi hermano, mi hermana, sigamos confiando en el Todopoderoso que está a nuestro lado. Sigamos pidiéndole a Él de su fuerza, de su fortaleza. Que cuando sintamos dura su palabra, que cuando su enseñanza muchas veces se vuelva difícil, acordémonos de que no podemos ir a nadie más. No podemos ir a nadie más. Solamente Él tiene palabras de vida eterna. Voluntariamente tomemos la cruz cada día y sigámosle, sirvámosle solamente a Él. Que el Señor te bendiga. Este es el corto consejo en este día. Que la paz de Cristo sea en tu corazón. Bendiciones.